Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora del día. Por supuesto, dándole la continuidad a nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana, para que usted tenga, desde luego, la opción de poder informarse cómo está nuestro país y cómo está el mundo. Así es que desde ya, bienvenidos a esta hora y media de programa, en la que, como siempre, ya todos los viernes vamos a tener la oportunidad de conocer diferentes ángulos con relación a los temas que vamos a colocar sobre la mesa y que sin duda alguna son los que han estado gravitando a lo largo de esta semana. Así es que desde ya queremos darle la más cordial bienvenida a ustedes, como siempre, invitándoles a que participen en este programa que está diseñado como un programa de análisis, de debate y de opinión, y en la cual concurren nuestros invitados que tienen diversas formas de pensamiento, lo cual nos ayuda y nos contribuye desde luego a que usted pueda tener una mejor lectura de los acontecimientos que aquí se tratan. Es decir, le estamos pretendiendo querer ayudar a usted a formar su propio criterio y, por supuesto, su pensamiento crítico. Así es que desde ya, bienvenidos. Vamos a saludar, como siempre, a nuestro acostumbrado panel acá en el estudio, don Ronald Lumaya. Qué gusto saludarlo, don Ronald. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Buenos días a Tania. Buenos días a Julio Valdivieso, que nos van a acompañar desde sus casas. Y por sobre todo, buenos días a usted que nos ve en su casa y nos permite entrar a su hogar. Así es, en efecto. Te saludo, Tania Pastor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias Ernesto. Buen día también a Lic Julio, que lo veo ya aquí en pantalla, y a don Ronald y por supuesto a toda la audiencia del programa. Así es, en efecto. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Bueno, parece que hemos tenido problemas de conexión con Julio. Vamos a mejorar esa situación más adelante. Marvin Aguilar este día también no nos acompaña. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Buenos días, Ernesto. Un gusto poder saludarlo. No pude compartir set por las razones que te expliqué anteriormente, pero aquí estamos cumpliendo un viernes más con Diálogo con Ernesto López. Saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Julio. Decía de que también tenemos hoy, este día viernes, la ausencia de Marvin Aguilar, quien por motivos de salud nos dijo que iba a ausentarse. Esperamos pues que el próximo viernes nos acompañe. Así es que desde ya son varios los temas y voy a comenzar un poco expresando mi tristeza por los familiares de 4 personas asesinadas con arma de fuego la noche de ayer, precisamente en el cantón Anonal, en Turín, Aguachapán. Ahí teníamos las primeras imágenes que nos llegaron de nuestros equipos, precisamente de esta masacre ocurrida el día de ayer por las noches, donde se sospecha que las víctimas son estudiantes del centro escolar del cantón, donde fueron encontrados. Vamos a estar a la expectativa y, como lo decíamos, ahí tenemos una información también que sin duda alguna provoca la reacción del presidente, donde dice: terminando reunión con el Gabinete de Seguridad, el presidente de la República, nuestro enfoque principal ya no será la reducción en la cifra de homicidios. Vidas de salvadoreños honrados se siguen perdiendo. El asesinato de los 4 jóvenes de este jueves no quedará impune. Activaremos otras fases del plan control territorial. Comienzo contigo, Tania. ¿Qué piensas? Bueno, yo considero que hay quizás una oportunidad de continuar mejorando en este tema con relación a la protección, a la verdadera protección, a fortalecer quizás la unidad de protección de testigos, porque sabemos que en este tipo de casos, que lastimosamente se siguen dando, siempre hay personas que pueden declarar, pero que tienen miedo de sus vidas también. Estos estudiantes
A mí me parece, no lo han dicho las autoridades, pero pareciera que es una situación de pandilleros, de mareros. Son este grupo de porción, son esta porción del territorio, de habitantes del territorio, que en algún momento el Estado tiene que pensar qué solución le va a dar, porque, es decir, son una gran porción de personas. Y no se puede combatirlos a todos ni encarcelarlos a todos, porque no se va a poder probar delitos contra todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque son ciudadanos salvadoreños. El Estado tendría que pensar en una solución definitiva, que no sea únicamente esto, pero que esto es en este momento necesario, ya que definitivamente, si antes no se le apostó al fortalecimiento científico con el que ahora hay oportunidad de investigar ahora lo que ha sucedido a nivel científico, y no estar únicamente la costumbre de El Salvador a base de testigos criteriados, que a veces la Fiscalía ni siquiera corrobora bien el dicho y con el mismo testigo se condenan a 400 personas. Entonces, fortaleciendo científicamente la investigación del delito, que pienso yo que es una de las razones por las cuales el presidente tuvo a bien cambiar de ministro de Justicia, deberíamos de tener mejores resultados en este tipo de crímenes, que ahora son menos. Lastimosamente siempre se dan, pero el fortalecimiento, estas son las oportunidades de demostrarse. La voluntad me parece que sí la hay. Sin embargo, esperamos como salvadoreños, nos solidarizamos con las familias que sufren estas pérdidas y esperamos que de verdad se pueda encontrar a las personas responsables y sancionárseles como corresponde según la ley. Vamos a ver, don Ronald, y luego Julio. Bueno, realmente lo primero es solidarizarme con las familias de estos jovencitos, ¿verdad? Pues desearles una cristiana resignación, porque no queda de otra. Y lo segundo, pues, obviamente hay que cambiar la estrategia, ¿verdad? Obviamente hay que ir a otros métodos, no sé. Esto se está desbordando de nuevo, yo siento que hay más jovencitos perdidos, veo que se está otra vez, las colonias, vi que un joven que andaba vendiendo agua se perdió y 2 días después apareció el cadáver. Entonces ya vuelve a preocupar, porque ya algo de calma teníamos, algo se había logrado bastante realmente. Pero lo de Chalchuapa nos ha dejado así un poco asustados, y hoy se da esta masacre, teníamos ratos de no ver, pues no sé, o sea, el gabinete de seguridad tiene que ponerse a trabajar en esto. A lo mejor van a tener que cambiar métodos, estrategias, porque de hecho no podemos seguir viviendo en esto, pues, o sea, hay que detener esta cuestión. Esto aterroriza a la sociedad. Imagínense en Turín, todos los padres de familia, cuando sus hijos se van a la escuela en la mañana, hoy en la mañana, por ejemplo, ¿cuántos de ellos pensarán que sus hijos no van a volver? ¿Verdad? Entonces... no, yo no los mandaría. ¿Verdad? Uno no los mandaría ni siquiera a la escuela, ese es el problema. Entonces la gente se va aterrorizando, nunca se sabe cuál en el fondo es el problema, si ellos pertenecían a un grupo de maras o las maras querían introducirlos a los grupos. Así es, y en represalia los asesinan. Hay tantas cosas que se dan en ese hilo de investigación. En esas cosas, en investigaciones, sí. Correcto, Neto. Entonces, no sé, pues yo desearle éxito al gabinete de seguridad en esto, pues quisiera que tuvieran todo el éxito del mundo, ¿verdad? Porque son nuestros jovencitos los que mueren en su mayoría, ¿verdad? Y eso pues a todos nos genera tristeza. Sí, la verdad que hay un gran reto, y ojalá que ese énfasis que decía el presidente pues realmente se concretice, para que esta situación no quede impune y por lo menos se llegue a indagar concretamente qué es lo que ha pasado. Julio, a ver, ¿cuál es tu impresión también de este acontecimiento que lamentablemente tenemos que abrir con él, precisamente porque no podemos pasar por alto un acontecimiento triste, como decía, trágico, doloroso para la familia, como lo que estamos hablando? Bueno, en primer lugar, buenos días, un saludo a Tania y a Ronald. Bueno,
no podemos primero solidarizarnos con la familia, la condena pública, pero yo creo que hay que entender que las reducciones y avances en la seguridad no se pueden negar, ¿verdad? Como primer punto, hay datos, hay evidencias, indicadores. Es más, creo que el miércoles tuviste tú al criminólogo, a Ricardo Sosa, Sí. Con evidencias y estudios técnicos, pero el crimen organizado y las pandillas siguen operando. Y esto, aunque no se quise aceptar, pero por el modus operandi en que se dio, se puede presumir que, dijéramos, está relacionado con el tema de pandillas. Yo creo que los jóvenes necesitan oportunidad de estudio y trabajo, dejar mirar a las pandillas como una opción. Por eso creo que debe trabajarse fuertemente en la parte de prevención. Tuve la reacción que tiene una mujer, Tania, dice, yo si a mis hijos no los mandara. Y es una primera reacción lógica de sentido común, que es el efecto que buscan este tipo de acciones. No solo es el hecho de las 4 personas que está muy prematuro para saber cuál fue la verdadera causa de que llegó a esto. El efecto es masivo, es a los demás. Es decir, o se someten a las reglas de esto o esto es lo que les va a tocar en un momento determinado. Entonces, aquí se va a pelear contra dos, dijéramos, situaciones. Uno, el plan puramente operativo territorial, y el otro, cómo lograr minar en la mente de los padres de que no más que mandar a sus hijos ahí no va a ser ningún tipo de riesgo. Por lo tanto, creo que va a haber que activar, dar un giro en ese, sobre todo en el occidente del país, específicamente en el área donde sucedió la masacre, que le pongan mucho ojo, algo debe estar pasando. Retrotraigámonos a donde fue el asesino en serie de Chalchuapa también, zona occidental. Es decir, tiene rasgos característicos que deberían de ponerle muchísima atención. Dentro del departamento de Aguachapán, Turín es uno de los municipios complicados, ¿verdad? Ahí lo conozco perfectamente, ahí hay un río que le llaman Agua Caliente, ¿verdad? Que prácticamente divide las dos zonas. Hay una escuela que está prácticamente en medio de las dos pandillas que se disputan el territorio. Entonces creo que este tipo de acciones en realidad lo que quieren es mandar un mensaje, ¿verdad? Quizás no son tanto ya ni al gobierno, están mandando un mensaje a la misma gente en el cual están operando ellos como estructura. Y que ojalá, de verdad, ahora la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección de la Policía, fortalezca la investigación y logre llegar al fondo de y esto no vaya a ser como el repunte de una nueva ola de violencia, a los cuales teníamos ya más de 3 meses, de acuerdo al criminólogo Ricardo Sosa, con una tendencia casi negativa de homicidios. A ver, hay un énfasis importante en este elemento que estamos tocando, y es precisamente el incremento de presupuesto para las autoridades a fin de poder ir conteniendo, mejorando todos los niveles de investigación y otras áreas que tienen que ver con el control de la delincuencia en el país. Tania y Ronald. Sí, bueno, ese siempre ha sido una de las falencias más grandes en El Salvador, y es que se habla siempre de las débiles instituciones o de la débil institucionalidad, pero también adentro o invíbito al tema de la institucionalidad es que tenemos que preguntarnos por qué es débil, por qué son débiles nuestras instituciones, por qué la institucionalidad en El Salvador es débil. Y es que hay instituciones que no ha habido voluntad política de fortalecer. Una de ellas es la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, aparte que el mecanismo de elección del fiscal general de la República continúa siendo el mismo que hemos cuestionado por muchísimos años,
ha sufrido de la carencia de fondos que realmente le permitan funcionar y fortalecerse, capacitar verdaderamente a todos sus integrantes, tener una cantidad adecuada de auxiliares del fiscal general de la República, no la maquila que se ha tenido en El Salvador siempre. Hace más de 12, 13 años, 14 años, en una de las unidades que no era más sobrecargada, solamente su servidora tenía más de 200 expedientes, 300 expedientes activos, y sin contar todos los que estaban también abiertos sin archivar, que quizás estaban prescritos porque no alcanza la cantidad de elementos. A veces hace falta mejores capacitaciones, a veces hace falta también la instalación tecnológica, la infraestructura, mejores salarios, bueno, un conjunto de factores que vienen a desembocar en la conclusión que necesitamos fortalecer la investigación del delito desde la misma Fiscalía General de la República y no tenerla como una institución dependiente completamente de otros órganos, de los órganos del Estado. Tiene que lograrse una verdadera autonomía, y en donde ahora yo por lo menos la primera vez que veo un trabajo conjunto entre Fiscalía y Policía. Siempre había habido un divorcio en donde esa desconexión afecta a la investigación del delito de alguna manera. Ahora hay que sacarle provecho. También vamos a inaugurar el centro de investigación, lo que la gente llama CSI salvadoreño, para fortalecer la investigación científica. Yo creo que las condiciones se dan, hay que ver si existe la voluntad, porque sí necesitamos el fortalecimiento, ya que este tipo de crímenes, como lo decía el ministro cuando fue nombrado, crímenes de sangre, no los vamos a dejar que se queden impunes. Esta es una verdadera oportunidad. Como salvadoreños, yo creo que todos, aquí no hay color, ni bandera, ni ningún tipo de ideología. Aquí todos somos salvadoreños y todos queremos que se nos respete la vida, y que este tipo de personas, que yo sé que van a saltar algunos defensores de derechos humanos, pero hay algunos que yo sí considero que bien difícil tienen una regresión en cuanto al sistema de normas que no conocen, porque han crecido en violencia, no conocen otro estilo de vida, crecieron en anomia, es decir, no tienen normas, no conocen el respeto por la vida, y es bien difícil que estas generaciones, algunas generaciones de pandilleros que han sido creados bajo este sistema de funcionamiento vital, es decir, sin respeto a los demás, pueda tener alguna solución, pero hay que buscar qué hacer con ellos. Ok, vamos a ver. Decía que el tema en los últimos días se han aprobado varios empréstitos, se ha apoyado mucho el tema del presupuesto para, digamos... sí, dime, Julio. Neta, es que el tema no solo es de presupuesto, es decir, claro, forma parte integrante de esto. Esto tiene que ser en una manera abordada integralmente. Sí. Pero capacitar el personal. Yo lo que sí creo es que es una oportunidad para poner a prueba, ¿verdad?, toda esta intencionalidad que tiene. La licenciada recordaba uno de los puntos más débiles que siempre ha tenido el proceso, ha sido esa falta de coordinación entre el ente rector de la investigación del delito con el operativo que es la Policía Nacional Civil. Entonces, incluso habían hasta normas de entendimiento para ver las reglas de investigación. Muchas veces, hay que decirlo con toda la propiedad, la policía no quería someterse a la dirección funcional de la Fiscalía, ¿verdad? Era una pugna como de poderes, decir, bueno, aquí el que dirige la investigación, pero yo soy el que materialmente ando recogiendo la prueba. Creo que eso está superado, y de hecho sí manda un buen mensaje ver al gabinete de seguridad, y aunque el fiscal debe ser totalmente independiente en cuanto al tema de la investigación, pero sí el nivel de coordinación es vital. Si no hay una coordinación efectiva entre el operativo y el ente que está dirigiendo la investigación del delito, pues creo que no. Y finalmente, yo creo que esta masacre deberían de entrarle con todo para que no vuelva a ser otro número más. Yo creo que hoy tienen una oportunidad de llegar a fondo y también mandarle un mensaje. Y comparto plenamente cuando se dice que hay personas que va a ser muy, pero muy difícil volverlas, porque su ámbito en el cual se desarrollaron sin reglas. ¿A dónde le vas a exigir? Esta es la cuarta generación, o quinta creo yo, de personas que han venido naciendo bajo ese mismo
estructura. Entonces no podés exigirle una conducta que no haya podido ser como delimitada. Entonces va a ser difícil, difícil, pero no imposible abordar este tema. Mira, esto es la herencia de la guerra, ¿verdad? O sea, esta guerra social que salvamos ahora es lo que nos quedó de la guerra civil que comenzó en 1970, cuando Cayetano Carpio fundó las Fuerzas Populares de Liberación acá en el país. El problema es que se ha crecido tanto en estos años, se han venido acumulando fuerzas por parte de estos grupos. De hecho, la cantidad de plata que reciben mensualmente de las extorsiones es, no sé cuántos millones recibirán, pero es una cantidad fuerte. Yo creo que reciben más dinero ellos quizá que la Policía Nacional Civil. De hecho, en número, estamos hablando de que estos grupos, se escuchan cifras de entre 60 y 90 mil jóvenes afiliados a estos grupos, más sus parientes. O sea, eso les da una logística a nivel nacional. Este es un problema nacional, es un problema de Estado. Es gravísimo, creo que es el problema más serio que puede tener el gobierno, porque esto no deja que la economía florezca, esto no deja que la economía crezca, esto no deja que haya inversión ni internacional ni nacional. Esto, una persona abre una subtienda en el barrio y al día siguiente le están poniendo la renta y al siguiente día la señora la está cerrando, ¿verdad? Entonces, esto es algo que el Estado, que el gobierno debe ponerle cuidado, deben de sentarse a trabajar en esto, porque si esto no se soluciona, no se van a solucionar otro montón de problemas. Claro que es un problema complejo, grande, grave. Solo imagínense tener, ¿cuántos tenemos en la policía? Cerca de 30.000 agentes, ¿no? Y pongámonos en el punto más bajo, que sean 60.000 los jóvenes que están en esto. Ahí estamos hablando del doble, o sea, superan al doble a la policía. Aparte de todo, que como el tráfico de drogas les genera mucho dinero, entonces los vemos con armas también mucho más fuertes, mucho más pesadas que las armas que puede dar la policía. Entonces a mí me preocupa porque este es un problema que de no solucionarse el país no avanza. Solucionado esto podremos ver avances económicos, avances sociales, pero este es un problema que sí yo le recomiendo al Gabinete de Seguridad y al presidente que se pongan y que le metan todo el trabajo a esta situación. Interesante. Bueno, vamos a, no sé si tenemos otro punto yo que solo tengo algo para cerrar el tema. Sí, hay que reconocer que en realidad este grupo de personas son hijos del sistema. Es decir, ellos son productos de nuestro sistema ineficiente que hemos tenido en El Salvador y en consecuencia hay que hacerse cargo de ellos. Aquí en El Salvador también ese mismo sistema nos tiene en algunos lugares con más centros comerciales que parques. Entonces, en esa medida, ¿cómo vamos a motivar a la gente que salga de ese sistema de consumismo en el que estamos? Los pandilleros también quieren tener sus cosas, porque si algo se aprenden es que quieren tener sus casas, sus carros, sus comodidades. Es decir, son hijos del sistema, son gente acomodada, hay que hacer algo con ellos y definitivamente necesitamos más cubos y más parques y menos educación en ser gente consumista que no nos enseñan a administrar en el hogar ni en las finanzas. Es decir, necesitamos un punto de vista integral, como decía Lic Valdivieso, porque no solamente es el tema de la violencia, aquí es todo, influye, todas las políticas que se han implementado. Ok. Señores, tenemos tiempo para poder también desarrollar ya otras temáticas que desde luego no las había presentado. Por ejemplo, hay ya citatorios por parte de la Comisión Especial que va a investigar el tema de sobresueldos para los dos expresidentes. Este es un tema que también está vigente en el contexto del trabajo también legislativo que se tiene de la Comisión Especial para investigar también el traslado de fondos a ONG. Son dos temas ahí, pero comencemos por lo primero. Para esta semana se tiene ya previsto el citatorio de funcionarios. Bueno, esto... de expresidentes. De expresidentes, sí. Esto, pues, es el tema del momento, ¿verdad? El hecho de llamar al presidente Cristiani, que estuvo gobernando este país hace más de 30 años,
con plazas, con salarios, sobresueldos, pero 30 años, o sea, esto ha fenecido realmente. A Tony Saca, al presidente Saca, lo van a ir a sacar de prisión para interrogarlo. Cuando él ya declaró, hay un listado de 500 personas, creo que está allí de la declaración de él, donde dijo a quienes le daba sobresueldos. Pero también el presidente Saca tiene más de 12 años de haber salido de prisión y se entiende que estos son delitos de 10 años, o sea, ha prescrito. Bueno, todavía está en prisión. Bueno, todavía está en prisión, ¿verdad? Entonces, o sea, que eso ya ha estado juzgado, digamos, ¿verdad? Entonces, esto se está desprestigiando demasiado porque hay casos que no se están viendo. Entonces, vamos a ver estos, sí, pero estos no, ¿verdad? Y estos que ya tienen demasiados años, se les da todo el volumen, y a los del año pasado, de la pandemia, por ejemplo, de eso nos quedamos callados. Eso nos investiga. De hecho, estamos viendo cómo se va a blindar esa cuestión. Pero lo del presidente Cristiani, que tiene 30 y pico de años, eso sí hay que darle volumen. Entonces, se está viendo como una cuestión de carácter más político que una cuestión seria de investigación, porque en todo caso habría que ver los dineros de la pandemia. O sea, el pueblo necesita ver que se está administrando la cosa pública con justicia, y la justicia tiene que ser igual para todos, ¿verdad? Tania. Hay una situación, se maneja la idea de que en la declaración el expresidente Saca manifestó todos esos nombres, lo cual, por lo menos esta servidora no lo recuerda así. Yo estuve presente porque estuve en ese caso. Él sí habló de los sobresueldos a su gabinete y gabinete ampliado. Por eso es que extrañó mucho que en el proceso no estuviera incluida la vicepresidenta, de quien aparece sí en una investigación del periódico digital El Faro, en cuanto a estos cheques recibidos, que son quienes consiguieron los respaldos. Sí hay dentro del proceso declaraciones de incluso actuales diputados que reconocieron haber admitido sobresueldos. El expresidente Saca menciona cifras hasta $10,000, pero según los recibos hemos visto que ascienden algunos hasta $25,000 y todavía más. La justificación que han intentado dar siempre es la misma, es que para que lleguen al Estado personas que han tenido preparaciones fuera del país, las mejores experiencias, empresarios exitosos, así lo dijeron el expresidente Saca y el exsecretario Charlet, que entonces era necesario hacer una compensación salarial, le llamaban ellos, o complemento salarial, que son los conocidos sobresueldos que salieron todos y cada uno de la partida secreta, que era antes partida secreta, que después fueron gastos reservados de la presidencia. Entonces, todos esos sobresueldos están incorporados, no están incorporados dentro del proceso, la lista tal cual se maneja en redes. El expresidente eso es lo que confesó. Ahora, en este tema es importante también tener el conocimiento de cómo es que surge toda la situación de los sobresueldos, cómo se desarrolla toda la dinámica, porque aquí hay que reconocer que se dio una situación de aval de derecho por parte de todos los órganos de Estado y por parte incluso de la mismísima Corte de Cuentas de la República. Hay 3 ex empleados de Capres que están presos, uno condenado a 16 años y que está pendiente el caso Funes contra él, pendiente el caso del expresidente Sánchez Serén contra ellos 3, y que la Fiscalía nunca demostró que tuvieran un beneficio patrimonial a su favor. Es más, tanto fue en realidad el proceso contra ellos una vendetta del fiscal general de turno, que cuando llega el siguiente fiscal general actual, e incluso el actual, me comentan que han intentado acercarse para ver si estas personas declaran como testigos, lo que debieron ser siempre. Sin embargo, la situación es que ahora tienen casos pendientes por dineros que no se gastaron, por una partida de gastos reservados que se manejó desde antes de los gobiernos militares, que los registros que tenemos son desde el presidente Cristiani, y con esto quiero cerrar para abrir una parte diferente del debate. Y es que es cierto, los delitos ya prescribieron, si es que de eso se han encargado todas las legislaciones anteriores.
No les ha preocupado hacer imprescriptibles ni siquiera las acciones civiles o juicios civiles por enriquecimiento ilícito, con solo eliminar el inciso final del artículo 240 de la Constitución, que es algo que debería de hacer esta Asamblea. Entonces, si las acciones penales ya prescribieron, si las acciones civiles ya prescribieron para casi todos, la extinción de dominio todavía está vigente. Además, en el quinquenio del expresidente Cristiani, hay una serie de cheques que aparecen a nombre de él y otra persona, en donde se dice cuáles son los montos, porque antes, para los que no lo sabían, los gastos reservados salían en forma de cheque, es decir, el tesorero de Hacienda hacía un chequecito a nombre del presidente, se lo daba, el presidente lo cambiaba y empezaba a repartir sin ningún tipo de control, porque antes la Corte de Cuentas, antes de la ley AFI, hacía un control antes, no hacía un control de la ejecución de los gastos que nace después del 96 con la ley AFI. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Empezaban a repartir y nadie verificaba nada. ¿Qué pasó con la composición de sala del 2004 en la sentencia de inconstitucionalidad 26 del 2004? Avalaron el mecanismo de fondeo que tenían en la partida de gastos reservados, porque lo que votaba la Asamblea Legislativa en el presupuesto era un monto y lo que se ejecutaba en presidencia era otro. Y lo avaló esa sala. Después, en el 2010, la sala, en la sentencia 1 del 2010, dice que los gastos reservados no están en la Constitución y que deben regularse, pero no los declara inconstitucionales. Sin embargo, la única regulación que hemos tenido en El Salvador fue antes de la ley AFI, en donde las disposiciones generales del presupuesto establecían que la partida secreta eran los gastos secretos del presidente y que no se le daba explicaciones a nadie. Okay. Después de la ley AFI lo dejan fuera y solamente se reconoce en el manual de transacciones financieras para el sector público, que son los gastos especiales designados por la presidencia. Pero la Corte Suprema de Justicia avala la existencia de los gastos reservados y su mecanismo de fondeo. La Asamblea Legislativa año con año aprueba el presupuesto que incluye gastos reservados. La presidencia es la que los ejecutaba sin ningún tipo de contraloría, y los encargados de ejercer contraloría, que era la Corte de Cuentas, expedían finiquitos express. Así es la situación que se va a ir a investigar, y extinción de dominio sí se le puede aplicar a cualquier persona, así los bienes sean adquiridos en la época de la conquista, no importa cuándo fueron adquiridos. Pueden adquirir la condición de bienes equivalentes si no es suficiente los bienes ilícitos incautados y ser igualmente recuperados por el Estado a través de la extinción de dominio. Ok, son las 7:01. Julio, te doy la palabra para conocer tu punto de vista con respecto a este citatorio, que son de las primeras ya acciones que ha hecho la Comisión para investigar el tema de sobresueldos en la Asamblea Legislativa. Paralelo también a ello está la Comisión para investigar el traslado de fondos legislativos a ONG, que de alguna manera también ya ha hecho nuevamente ciertos citatorios. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias, por supuesto, a Texaco con Tecron. No le pongas límite a tu motor, ponle Tecron. Texaco con Tecron y libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros y porque usted también está dándonos importantes insumos a través de sus mensajes que nos hacen llegar. Gracias por estar participando. A ver, Julio, había quedado de darte la palabra también y abro el debate para el resto con relación a estos dos puntos que hemos colocado sobre la mesa y que tienen que ver precisamente con estas indagaciones que va a hacer la Comisión Especial del tema de presupuesto. Bueno, yo creo que la doctora ha hecho toda una amplia explicación, incluso de los avales legales que ha tenido en un momento determinado, porque aunque es cierto la sala haya dictaminado, ¿verdad?, que no están regulados los gastos reservados, pero no declaró inconstitucional el tema. Es decir, va a ser interesante saber cuál va a ser la interpretación que se va a hacer de todo este conjunto. Porque hay que ir a fondo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este tipo de comisiones especiales? ¿Qué efectos va a tener? Legalmente hablando, lo sabemos que no son vinculantes las decisiones que llega esta comisión especial. Pero si en el transcurso de esa investigación ellos llegan a determinar de que hay un cometimiento de un ilícito, pues pueden perfectamente certificar a la Fiscalía o poner el aviso correspondiente y serán los otros entes los que deberán seguir la investigación. Esta comisión no tiene poder
para sentenciar o para definir a una persona su grado de participación o no, ¿verdad? Van a llegar a una conclusión de acuerdo a lo que vayan a ir recabando. Esa es la naturaleza jurídica, bueno, por lo menos lo que así establece también su reglamento interior de la Asamblea. Por lo tanto, comparto el tema, tiene que discutirse, el país merece saber todo. Es decir, no puede haber selectividad para unos casos sí, para otros casos no. Aquí estamos hablando de dinero público, entonces en ese sentido debe ser generalizado. Y finalmente hay algo que debemos de recordar, la obligatoriedad que tiene sobre la comparecencia dijéramos, a esta comisión. Ahora va a ser interesante cuando se toquen algunos que tengan fuero, ¿verdad? Van a llegar, los van a citar, sobre todo en aquellos diputados que actualmente ostentan tal calidad, ¿verdad? Y van a ser necesaria su incorporación. Entonces veremos, creo que esto empieza todavía, la puntita del iceberg, ¿no? Tenemos que dejar que siga un poco más para ver cómo se va a ir develando el tema, Ernesto. Ok, bueno, de hecho decía el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, decía que son más de 600 personas las que podrían estar de alguna manera implicadas en el tema de la recepción de sobresueldos. Imagino que lo para todos. Imagino que los deben de citar a todos. Sí, pero Tania decía algo con relación a o no sé si don Ronald decía de que ya estaban, que por cierto, durante el juicio fueron como mencionados, ¿verdad? Algo así. Pues sí, yo entendía que Pero Tania dice que no, que ella estuvo ahí. Sí, Tania, me equivoco, perdón. Sí, él dijo, es que esa es una de las situaciones que yo siempre cuestioné fue por qué se tuvo sentado confesando al expresidente de la República y al ex secretario privado de la presidencia y no se le interesó por preguntar detalles del resto de delitos cometidos. La Fiscalía se limitó a redactar, porque ellos redactaron las declaraciones, confesiones de los imputados. ¿Por qué no les preocupó realmente seguirle la pista al dinero? Y es que la respuesta clara es que a esa fiscalía únicamente le interesaba colgarse la medalla de la condena, pero no recuperar los dineros. Otra prueba de eso que estoy afirmando es el hecho que se hicieron las negociaciones, se beneficiaron a los delincuentes, pero no se recuperó el dinero. ¿Qué pasó con el fiscal anterior, el fiscal Raúl Melara? ¿Qué hizo el doctor Melara? Con el acuerdo que tenía doña Ana Ligia de Saca, que ahora está presa, la imputada Saca, condenada, ¿qué pasó con ese acuerdo? Si no se reintegraban los 17 millones, pues ya no se iba a respetar ese acuerdo. Y eso es lo que sucedió y por eso ella está presa, porque esta fiscalía no siguió esa misma técnica del fiscal general anterior, que había utilizado incluso en algunos casos hasta coacciones y torturas para esta situación. Lo extraño es que ese fiscal dijo que se había abierto una investigación por el tema de los sobresueldos. El anterior fiscal general de la República dijo que casi todos estaban prescritos, pero el actual dice que va a esperar la resolución de la comisión para ver si abre o no investigación. Al final ya no me queda claro a mí si hay o no hay una investigación, porque dos fiscales anteriores dijeron que sí la había y el actual dice que no la hay, que va a esperar la resolución de este tema. Como no tenemos en sede fiscal, que es donde corresponde, en mi opinión, pues yo pienso que es en buena hora que esta comisión realmente llegue al fondo de este asunto y por fin la ciudadanía sepamos qué se hicieron con esos dineros, a dónde están, porque hay muchísimos privados. Y ojo, hay una situación que también en la Fiscalía General de la República históricamente también habían jefes de unidades, que es un secreto a voces al interior de la Fiscalía, que recibían esta especie de sobresueldos y que incluso embajadas de otros países que han tenido injerencia en el tema de combate a la corrupción de una forma positiva, pero en algunos casos cuestionada, también se les daba un complemento salarial independiente pero ese era problema de ellos. Es decir, es diferente, es la misma situación, pero es diferente el procedimiento del dinero porque lo daban ellos, aunque podríamos cuestionar que también estaba, porque al final se supone que hay independencia no solamente a nivel nacional, sino que también internacional. El fiscal general de la República debe ser independiente. Bueno, no sé, algunas veces, y como esta cuestión es jurídica y es tan vieja la cuestión, tiene tantos años, pero, por ejemplo, lo que decía Tania, que decía el presidente Saca, de que era
un complemento salarial. O sea, y los sobresueldos realmente son ilegales. Darle sobresueldo a una persona, ¿eso es delito, es ilegal o no? ¿Verdad? Claro que Otra sí. cosa que me cuestionaba yo personalmente, y que bueno, pues que tenemos dos grandes abogados acá, era lo de la ley de extinción de dominio, porque yo la veo confiscatoria y la Constitución de la República prohíbe las confiscaciones, ¿verdad? Más sin embargo, Julio, alguna explicación nos daba la vez pasada y sería bueno que Julio lo volviera a explicar de la condición que le habían dado a esta ley para poder actuar. Más sin embargo, consultaba con otros juristas y me decían de que la condición de pública el término no lo recuerdo, pero eso solo lo puede dar de beneficio público, ¿verdad? Solo lo puede dar la Corte Suprema de Justicia en pleno y la Corte jamás avaló esa ley. Entonces, es algo que creo que debería quedar claro para la población, porque cuando se habla de extinción de dominio, entonces tendríamos que ir hasta ver si conseguimos lo que los españoles se llevaron de oro aquí y reclamarle a la corona española que nos devuelvan esa plata a todos los salvadoreños. Es correcto. En su momento, cuando se estaba analizando esta ley, incluso Costa Rica no aprobó un anteproyecto similar. Incluso la consideraron como una ley bananera, es decir, impuesta. Nosotros, cuando hicimos el análisis en el programa, me acuerdo en su momento, dijimos, cuando yo estaba leyendo los considerandos y después de los considerandos decía, y a iniciativa de, y empezaban todos los diputados, ni sabía qué era lo que estaban aprobando. Es más, es decir, ni supieron que con esa misma ley les aplicaron a varios de los que estaban ahí. Si ustedes revisan eso, se van a dar Es cuenta. cierto. Es por aprobar cuestiones impuestas sin hacerles el análisis constitucional. Sin embargo, mientras esa ley no esté declarada inconstitucional, sigue gozando de toda la legalidad que tiene. Toda ley se presume constitucional a menos que exista lo contrario. Pero ¿qué es lo que quiero significar? Que esta ley es autónoma, esta ley va al patrimonio, no a la persona, y el hecho de ser autónomo es que no necesita ninguna relación causal entre el hecho y hacia dónde se dirige. Entonces, va a ser interesante a ver qué aplicabilidad le van a dar. Si tú lees esa ley, ¿verdad? Por supuesto que tiene bastantes temas que en mi criterio riñen con la constitucionalidad. Sin embargo, hasta este momento no ha sido impugnada, ¿verdad? Está siendo aplicada en muchos de los casos y creo que uno de los principales objetivos que esa ley perseguía era precisamente recuperar el bien, más que el tema penal, que en algunos casos, ya sea por desidia, por lo que sea, la circunstancia que quieran, no se hizo la correspondiente acción penal, pues hombre, queda la acción esta que establece como autónoma. A mí me llama poderosamente la atención el planteamiento que ha hecho la licenciada Estelía, es decir, la figura del sobresueldo, pero dijéramos de alguna manera pudiera justificarse en un tema el ejecutivo, aunque no estoy diciendo que no, pero vaya, dijéramos un sobresueldo bajo el calificativo o un complemento salarial como lo presentó de acuerdo a las declaraciones, pero también hay entendido que hay otra calidad de funcionarios, hay otros que no formaban parte del ejecutivo, el cual podía ser el argumento. ¿Me entiendes? Eso sí va a ser. Y segundo, lo que es más preocupante, ¿verdad?, es que prácticamente, con lo que está diciendo la doctora, es que hubo una omisión en la investigación. Entonces, porque, es decir, si estaban tan conscientes de las cosas, no se hicieron, pues yo creo que esto va a revelar muchísimas cosas que hasta este momento no se han dado. Pero lamentablemente no tenemos suficientes elementos de juicio pues, para saber por dónde va a andar la cosa. Ok, interesante. Vamos entonces a la pausa y regresamos con otros temas que tenemos vigentes acá.
A nuestros amigos que nos sintonizan, desde luego, gracias por estar participando. Cerramos este tema. Otania se iba a hacer un comentario, sí, Corona. Sí, quiero hacer un comentario en defensa de la ley que no se puede defender solita. Y es que hay demasiados estudios ya sobre la constitucionalidad del tema de la extensión de dominio. Colombia ha sido nuestro modelo en Latinoamérica y definitivamente al final la premisa que nos mueve en el tema de extensión de dominio es que el crimen no paga. El crimen no puede pagar, el Estado no puede permitir que el crimen pague. Cuando hayan sido adquiridos bienes ilícitos, estos nunca pueden adquirir forma legítima en funcionamiento del Estado normal de un mundo en donde se supone que funciona la legitimidad. Entonces, esa es la razón por la cual, así hayan sido bienes adquiridos en épocas muy antiguas, se han hecho estudios constitucionalistas en otros países, han hecho los estudios correspondientes y se ha incluso incrementado el tema de los bienes equivalentes. Por eso es que decían algunos personeros en Arena, es que esos bienes fueron adquiridos, como el caso Flores, así decían, fueron adquiridos antes de todo esto que se les está imputando. Pero es que cuando hay una atribución, es decir, cuando se determina que hay incremento patrimonial no justificado, que digamos es la causal más común, y los bienes ilegítimos encontrados no alcanzan a cubrir el monto, pues entonces se cae sobre los bienes lícitos y eso se convierten en bienes equivalentes y van a responder por todo es decir, el crimen no puede pagar. Esa es la conclusión a la que se llega y el Estado tiene la obligación de garantizar que el crimen no pague. Eso fue un autogol de la Asamblea Legislativa en ese momento. Cuando se dieron cuenta intentaron revertirlo y meter la prescripción en el artículo 12A. En el 2018 fue declarado inconstitucional esa prescripción de 10 años que quisieron meterle a la extensión de dominio. Así que nada más eso quería aclarar, porque la ley no se puede defender, pero pienso que es una de las mejores herramientas que hemos tenido y que tenemos en El Salvador y que hay que defenderla para poder restituir nuestros dineros robados. Ok, ahí están imágenes del día de ayer. Sede central del Partido Arena pasa al CONAD. Fiscalía y PNC tomaron posesión para el Estado. El inmueble será un gimnasio para jóvenes. Vamos a hablar de este tema cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Ahí vemos a agentes policiales bajando los retratos de los emblemáticos presidentes de este instituto político que han estado desde luego en las salas correspondientes de conferencia que se tenían en la sede. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero decirle a usted y recordarle que puede participar y ganar con Coaspae Innova, abriendo depósitos a plazo fijo por $10,000 más $100 en aportación. Usted recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. También tiene otra opción por abrir un ahorro programado Innova con $100 y $100 más de aportación. Usted recibe un cupón para participar en la rifa de un vehículo tipo sedán Mercedes-Benz, pero a 180. Así es que desde ya participe gracias a Coaspae Innova, que tiene estas dos grandes promociones para que usted pueda estrenar carro nuevo. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, la sede del Partido Arena, después de 13 días que fue allanada por la Fiscalía bajo orden judicial, pues ayer pues tomó posesión de este inmueble. A ver, vamos a darle el pase a Julio. Ahora te corresponde abrir este tema. Bueno, y eso ya está en un proceso, dijéramos, judicializado. Ya solo está, creo que ya hicieron el traspaso. Yo el día de ayer no estuve pendiente del medio, pero hoy en la mañana revisando a primera hora, estaba viendo que fue el fiscal y creo que hasta el director de la policía se le entrega al CONAD de los bienes que habían sido, dijéramos, secuestrados. Así es que ya está terminado en ese caso. Bueno, de hecho también Arena oficialmente ha emitido una postura, vamos a dejarlo ahí en línea, en la que hace una reflexión. Lo que pasa, dice, en nuestras sedes arbitrario, nuestros abogados se encargarán de demostrar en las instituciones legales. Mientras tanto, te contamos que el gobierno quiere ocultar detrás de esta acción
y abre el hilo, ¿verdad? Lo que el gobierno quiere ocultar en esta, según la postura de Arena. Tania. Bueno, yo no había visto ese hilo de tweet, no sé qué es lo que dicen que ocultan detrás de la acción, sin embargo, sí he oído comentarios sobre que se trata de cortinas de humo y pueden tener razón. Lo que no invisibiliza es el hecho que hay expresidentes que mientras vistieron la bandera de Arena confesaron haber desviado fondos hacia ese partido. Lo extraño es que la ley de partidos políticos no reconoce como una causal de cancelación el hecho de este tipo de fondeo anónimo, solo lo establece como una infracción, pero debería de ser un mecanismo de cancelación, porque si fuese cierta la tesis que ellos dicen que el dinero era para Arena, pero que no lo declararon, entonces igual es todavía peor, porque yo pienso que podría establecerse legalmente alguna especie de defraudación por parte del partido en relación a la desigualdad que hubo en la competencia en ese momento con otros partidos en contiendas electorales, lo que sería, en mi opinión, una causal suficiente para cancelarlo. Entonces, tratar de cubrir una situación con otra y a la inversa, eso no explica el por qué y que tampoco resuelve el hecho que cuando se desveló toda esta corrupción de sus expresidentes dijeran, uy, ya ellos ya no son del partido, nosotros los desconocemos, igual que han hecho ahora con un actual diputado, que se quieren apartar. Es decir, esa ha sido como la dinámica del partido, pero que sea cortina de humo o no sea cortina de humo, no oculta, ni invisibiliza, ni elimina, muchísimo menos el hecho que hay expresidentes que ya confesaron haber desviado los fondos hacia ahí. Entonces lo que sucede es que definitivamente va a tener que recuperarse, y qué bueno que se ha recuperado por parte del Estado. Lo que dicen ellos es que esos bienes fueron adquiridos anteriormente, eso no tiene nada que ver. Si no alcanzan a cubrir lo defraudado con los bienes ilícitos que se encuentren, van a ir tras los bienes lícitos, por eso se llaman bienes equivalentes. No es nada arbitrario porque está en la ley y está avalada la actuación por el juez correspondiente, que es un juez especializado o jueza especializada. Entonces estamos hablando que lo que se quiere es quitarle mérito, restarle mérito a actuaciones legales, encubriendo con el contexto o con la coyuntura o con las falencias que pueda tener el gobierno central, pero eso no elimina la realidad del partido. No, pero el tema, como te dije, el tema ya está legal, tiene el aval. Sí, todas las decisiones, todas las controversias, pues hay que plantearlas. Una cosa es el tema mediático, el tema, la acción política, la opinión política del partido, y otra cosa es el tema legal. Allá son otras reglas del juego, allá tendrán que hacer valer todas las acciones que consideran a su favor, y será la justicia la que va a determinar cuál de los dos tiene la razón. Entendía yo de que hubo un planteamiento a una revocatoria. Hasta hace poco, creo que no sé si la Fiscalía pidió la revocatoria y en función de eso la jueza entró a conocer, pero no tengo todo el correcto. Sí, sé que has tenido inconvenientes de salud en los últimos, bueno, estos dos últimos días, sí, entonces te quito esto. Sí. Es bien difícil, Ernesto, emitir una opinión si no tienes todavía bien claro el panorama, ¿no? Bueno, pero el fiscal general decía, y ahí teníamos una declaración bien importante que también posteaba, y era el hecho de decir de que este tipo de argumentaciones que hacen cuando se actúa de esa manera legal, pues son normales encontrarlas. No sé si es el término normal, pero veamos, basamos nuestras actuaciones en el principio de la legalidad. La parte que sufre las acciones legales que emprendemos siempre recurre a este tipo de argumentos, es decir, que detrás de todo esto pues hay una ilegalidad. Julio. Hay que entender lo que es una posición política de lo que es una posición legal, ¿verdad? Sí. Aquí está ya sometida al control jurisdiccional, por eso es que hay que tener cuidado cuando uno emite opinión sin tener todos los elementos de juicio sobre la mesa. Por eso lo que digo yo es que en este tema dejar que termine el tema. Creo que la posición política del partido Arena ha sido, miren, mis abogados van a ir a tratar de desmentir y de aclarar esta situación. Ese es el punto correcto, es allá donde tienen que ir a demostrar la legalidad o no de las actuaciones. El otro es puramente valoración política y posiciones políticas. Bueno, yo siempre me pregunto, estos son los 10 millones famosos de Taiwán
que eran para la gente damnificada de la tragedia de las colinas. Cuando toman estos bienes, obviamente, en mi forma de ver las cosas, esto deberían de convertirlo en dinero. O sea, pero veo que van a hacer un gimnasio de ese local. Según mi manera de pensar, eso debieron haberlo subastado, recoger la plata y trasladársela a los dueños, porque los dueños de ese dinero es la gente damnificada del terremoto. A ver, pero ahí no recogen 10 millones de dólares. No, el pero inmueble, no se- no, el pero no inmueble se no puede creo hacer que eso. le cueste... No, Por supuesto. Pero no, lo que pero- se recoja es para esa Eso no se gente. puede hacer. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ¿quiénes Porque son los le- dueños de la plata? ¿A quién le mandaron Fíjese el que dinero? eso que usted ha dicho, don Ronald, es una gran realidad que yo cuestiono dentro de la misma ley, porque el artículo 89 establece que cuando ya finaliza el proceso y se extingue el dominio, hay una serie de instituciones a las cuales se hace la donación de estos bienes para que llegue a las arcas de estas instituciones. Pero si el dinero viene de nuestros impuestos, tiene que regresar allí mismo para ser utilizado en políticas públicas, no hacia estas instituciones. La situación es que en este momento está empezando este procedimiento, todavía no hay una demanda, entonces hay todavía una serie de acciones que se deben de establecer dentro del proceso y no se pueden subastar porque en este momento el CONAV adquiere la calidad de administrador, entonces no sea que puede no va a todavía haber decidir. O sea, que jurídicamente no hay ninguna figura que haga que el dinero vaya a los damnificados del terremoto, porque para eso lo mandó Legalmente Taiwán. no. Legalmente O no. bajo ese criterio, no Sí. sabe si debajo era otro acuerdo. No, el problema es que ese fue el acuerdo legal, ¿verdad? El dinero era para Ok, ellos. aunque en el fondo a lo mejor era para otros Sí, pero fines, entonces debieron haberlo hecho de otra forma. porque al final de cuentas ese dinero, de acuerdo al hilo de la investigación, corríjenme ustedes abogados, se fue para apoyar campañas políticas. Sí, no, si se lo dieron a Tony Saca para que se eligiera presidente, y así lo hizo. Ahí están todos los cheques, ahí está todo. O sea, el dinero lo lavaron entre Miami, Costa Rica, El Salvador, y después fue a la Fundación Tono Rodríguez Sport. De la fundación salió para la chequera de Tony Saca, y de Tony Saca para todo lo que fue la campaña, ¿verdad? Ok, eso lo sabemos. Ok, vamos a continuar con el tema. Voy a dar una pausa para ajustar tiempos y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, un poco para ir aterrizando entonces, ¿qué podemos de alguna manera esperar con este nuevo? Porque entiendo que también la sede de Huachapán ha sido confiscada, ¿no? Sí, no, o sea, yo lo que veo es que el dinero es para los damnificados. En aquel momento se lo roba el Partido Arena, se lo queda el Partido Arena. Hoy lo que se recupere del Partido Arena se lo va a quedar el Estado y lo van a dar a otras instituciones como lo planteaba Tania. Pero y la gente que era la que tenía el beneficio, derecho a ese beneficio, se queda burlada nuevamente. Entonces me parece que la ley esa necesita reformas. Digo, para los diputados deberían de ver este tipo de situaciones, porque no es justo. Si mandan un dinero para una gente que perdió su casa y a lo mejor la mitad de su familia en una tragedia de estas, y viene la plata y se la queda a un partido político, después el Estado recupera, pero el Estado no puede canalizar eso a los verdaderos dueños, que son los beneficiarios de la tragedia. A ver, no se confunda, aquí no es que ya es propiedad, aquí ha empezado o es el inicio del proceso de extinción de dominio, que se lo dan al CONAV para que administre en tanto y cuanto no se llega a la sentencia en el cual pasan a, como muy bien lo expuso Tania, creo que es el artículo 89, si no me corrige por favor, ¿verdad? Correcto. Donde se establece, ¿verdad?, a quiénes van a pasar este tema, Ronald. Así que ahorita entra la fase jurisdiccional en donde se va a discutir la extinción del dominio. ¿Por qué? Porque pueden haber tenedores de buena fe, pueden haber otro tipo de privilegios que puedan estar afectando el bien, ¿verdad? Y van a tener que hacer ese debate, ¿verdad? ¿Cuál precede uno al otro? Así que esto es el inicio
Y ojo que esos terceros de buena fe tienen que probar verdaderamente la fe buena. No es que solo yo aprovechando que ya viene extinción de dominio voy a vender y el tercero va a alegar que es tercero de buena fe. Tiene que probar. Tiene que probar. Por eso es una presunción y la presunción también te prueba en contrario. Entonces, cuando se inicia este proceso, ahí es donde se va a determinar, en mi criterio, las prelaciones. Y como bien se dice, no es que como ya viene la extensión de dominio, lo voy a hacer y lo traspaso a favor de un tercero. Es decir, eso es más, sería más una burda violación a la ley. No, yo creo que hay que ver si hay derechos reales, si hay hipotecas, si hay prendas, si hay algún tipo de, dijéramos, de garantía que tenían afecto. Pero todo eso va a ser discutido con las reglas en el juzgado. Aquí ya no entra lo que yo creo, lo que yo pienso, ahí van a tener toda la oportunidad de poder sostener cada uno de las variantes. Bueno, vamos a, por cuestiones de responsabilidad y de tiempo, yo creo que no podemos pasar por alto hablar de un tema que... Ernesto, sí, una situación. Sí, dime. Solo no quiero que cerremos el tema sin antes enviar el mensaje que debería quedar con este caso y con todos los casos sobre extensión de dominio, y es que puede tardar en el tiempo, pero la verdad siempre se llega a saber. Es decir, esto tiene que ser un espejo para aquellos que quieran delinquir, que estén delinquiendo, que crean que no se les va a descubrir nunca. Extensión de dominio no prescribe. Entonces, para que se tenga presente en cada actuación que se debe de hacer de forma correcta la administración de nuestros fondos. Ok, interesante. Decía de que, aprovechando el tiempo y antes de que concluyamos nuestro programa, no podemos pasar por alto también resaltar o destacar la iniciativa de las autoridades de salud de emitir nuevas disposiciones para contener esta creciente ola de casos de COVID que se están generando en nuestro país. Y digo resaltarlo desde el punto de vista de que hay que hacer algo para no caer de nuevo lo que en la situación que el año pasado teníamos, en un desborde de casos, producto como lo analizábamos el día de ayer con el responsable del área del BMT, en el sentido de decir, miren, es una responsabilidad compartida que tenemos todos, ¿verdad? Tiene que ver con la población, con y la autoridad misma. Es decir, no, porque solo la autoridad per se con disposiciones no puede hacer nada. Pero somos nosotros los que tenemos que tener ahí. Así es que ese es un tema que yo no quiero pasar por alto porque creo que es importante llamarle la atención para que todos unidos le hagamos frente a esta pandemia. Voy a hacer una pausa y luego regreso para ajustarnos en el tiempo. ¿Les parece? Me parece. Vamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, hacía la reflexión que esta semana la Asamblea Legislativa aprobó una serie de medidas que contempla y que tiene como objetivo contener precisamente el número de contagios tras la realización de ciertos eventos que van a ser, desde luego, que ya están prohibidos, fiestas patronales, conciertos, eventos deportivos, entre otros. De alguna manera, Salud explica precisamente que este tipo de contrataciones están prohibidas y ha dicho que son lugares donde se pueden tener mayor contacto las personas y por consecuencia de esto. Pero más allá de lo que podría articularse con esta situación, la responsabilidad es de todos entrar en una consonancia para bajar los casos que tenemos hoy en día, que se ha reconocido que son en su mayoría, que se están disparando en su mayoría, ¿verdad? Claro. Miren, yo creo que la mayor responsabilidad... Perdón, Julio. Mira, bueno, primero debo decirte que ha sido cuestionada la ley por los alcances y todo, pero al margen de esto, quiero decirte que yo comparto plenamente esa ley. Es más, creo que se quedó corta esa ley. Sí. En mi criterio, debió de haberse decretado el régimen de excepción, específicamente limitando el artículo 7, inciso primero, que es el derecho de reunión. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si le haces un análisis legal, el 246 de la Constitución establece la primacía de la Constitución sobre cualquier ley secundaria.
Y entonces, ¿por qué? Si se tiene la correlación en este momento correcta para el gobierno, ¿por qué no piden de una sola vez que se decrete el régimen de excepción para que no vaya a salir ninguno ahí argumentando de que la Constitución está sobre la ley secundaria y tenga su fundamento en el 246? Pero al margen de la legalidad, creo que hasta cortos se quedaron. Mira, aquí dejémonos de estar dando carreta de que nosotros voluntariamente, que apelamos a la solidaridad. Eso no funciona. En este país tenías cerrados las universidades y colegios y tenías abiertos chupaderos, discotecas, centros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tiene que haberse por ley una medida más drástica. Primero, el transporte colectivo. Vean ustedes si ahí hay distanciamiento social. Yo no digo que se suspenda, pero regúlelo a la normativa que debe de ser, pero por ley. Si ustedes están esperando a que cada uno aporte, vea usted el uso de la mascarilla, y ahora con, dijéramos, el hecho de que ya están vacunados, todavía hay un relajamiento creyendo que eso se vuelve inmune, y eso no es cierto. Y te lo puedo decir por experiencia, Ernesto. En nuestra familia hemos sufrido un caso muy cercano, pero muy cercano, y que si uno no dimensiona lo que es esta enfermedad y que uno no dimensiona que esas personas jóvenes, entre comillas, llegan y te pueden pasar llevando a un padre, a una madre, a un abuelo, etcétera, etcétera. Esa falta de conciencia, ¿tú crees que en una discoteca alguien que está bebiendo va a andar con mascarilla allá adentro? Esas son las realidades. O sea, no tentemos contra el intelecto de los salvadoreños. Si en realidad queremos que esta cuestión funcione, esto tiene que estar elevado a una ley total en cuanto al derecho de reunión, ¿verdad? Así, aunque parezca radical, pero este contagio no distingue ideología, no distingue sexo, edad ni condición. Ojalá que se reflexione y pueda ampliarse a todo el tema que era por un... Perdón. Bueno, mire, casi en la misma línea de Julio, ¿verdad? O sea, yo he estado viendo que en redes sociales están tratando de desprestigiar lo aprobado por la Asamblea Legislativa, lo que mandó el ministro de Salud, ¿verdad? O sea, están tratando de decir que esto es para que no haya manifestaciones de Bitcoin y todo. Yo quiero descartar totalmente la parte política de esto. Esta es la parte de la salud del pueblo salvadoreño, es la salud de todos nosotros. Y los principales responsables de la salud del pueblo salvadoreño es el pueblo salvadoreño mismo, ¿verdad? O sea, el uso de la mascarilla, miren, todos tenemos que andar con nuestra mascarilla y utilizarla, ¿verdad? El distanciamiento social. Hemos sido irresponsables. Cuando yo recuerdo las finales de fútbol y ver allí 20,000 personas una encima de otras contagiándose y vemos los resultados ahora, nos damos cuenta que aquí ha habido mucha irresponsabilidad. Por supuesto que el Estado traza las líneas y todo, pero claro, somos nosotros. La responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es de nosotros. Y ese es el llamado a la población. Miren, la vacuna, como lo decía Julio, no nos vuelve Superman. No es cierto. Es un amortiguador de que por si nos infectamos o nos reinfectamos. En el caso mío, pues yo ya tuve la enfermedad, estuve grave con la enfermedad, ya me vacuné, ya tengo las 2 vacunas, pero trato de cuidarme lo más posible para no reinfectarme, porque la vacuna no me vuelve inmune a todo, no es cierto, ¿verdad? Por lo tanto, quiero decirles de que no hay que mezclar la parte política con la parte sanitaria, ¿me entiende? Hay que ver esto de la salud del pueblo, de la salud de nosotros mismos. Obviamente yo no sé si la ley está buena o no está buena, pues no soy abogado, pero le creo mucho a Julio de que habría que ser un poco más duros en esta cuestión. Pero sí,
hay que ir a la parte del transporte público. Desde que Julio lo mencionó la vez pasada, yo he andado observando, me llamó la atención lo que Julio me había dicho, he andado observando los buses, los pickups en los pueblos. Yo viajo mucho a un par de pueblos de aquí de Occidente, los pickups neto, un pickup de media tonelada, de tonelada y media, lleva 40 personas, 30 personas atrás, una encima de otra, sin mascarilla, sin distanciamiento, sin nada. Y esos son contagios seguros. Veía Pero yo esa una responsabilidad de los motoristas del transporte de no permitir esa situación. Así es, por supuesto. Ahí volvemos de nuevo. Papá, Estado no puede hacer mucho. O sea, aquí yo no culpo al Estado de esto. Es una responsabilidad de cada uno. Debe de haber alguna supervisión y lo que quieran, por supuesto. Es que nadie está culpando al Estado. Lo que estoy diciendo es que le dé el instrumento al Estado para poder sancionar a aquellos que se salgan del portal. ¿Qué le vas a decir al motorista? Sí. No lo lleves. ¿Ve? No, que tiene que ser el motorista. Mire la cantidad de gente subiendo al bus, mira, Julio. Así es, exactamente. Tania. Bueno, sí es parte responsabilidad principalmente de todos nosotros. Hemos visto mucha gente que anda en celebraciones en estadios, en ferias, en fiestas, en reuniones donde hay mucha gente. Es decir, están saliendo sin necesidad, exponiéndose y exponiendo a sus familiares. Pero también pienso yo que esta fue la motivación principal. Hemos visto bastantes funcionarios incluso propiciando este tipo de aglomeraciones que no han colaborado con el ministerio. Pareciera que la lucha contra el ministerio y el sistema de vacunación que ha sido exitoso y no contra el COVID. Entonces, eso es muy importante. Yo pienso que hasta se tardaron mucho. La ley me parece muy buena, a pesar que podemos discutir la forma y quizás que debió ser un régimen y que debió ser bajo el artículo 29 de la Constitución, etcétera. Sin embargo, también es relativo toda aquella jurisprudencia que estableció la sala anterior. Tenemos una sala nueva que puede interpretar diferentes las cosas y debidamente fundamentado puede cambiar la jurisprudencia en caso que se considere que la ley es inconstitucional. Esta nueva sala tiene esa potestad. Entonces, sí, el llamado, con esto cierro, que yo hago en realidad a todos los funcionarios, porque son los que vemos nosotros en los medios todos los días, y es que en esos lugares cerrados, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sin querer acusar a nadie, pero por ejemplo, las comisiones especiales que transmiten en YouTube, en Facebook, que todos lo vemos en la televisión abierta a nivel nacional, a mí me gustaría ver que todos realmente nos dieran el ejemplo de por lo menos el uso obligatorio de la mascarilla. Es un lugar cerrado, con aire acondicionado, con aglomeración de personas y que no se puede mantener la distancia suficiente. Igual en las plenarias. Y es que no es porque yo ya perdí el miedo a infectarme, es que yo tengo que respetar a las personas en mi entorno, porque esas personas quizás no están jóvenes, quizás tienen condiciones de vulnerabilidad y hay que respetarlas. Es más por el respeto a la vida de todos que si yo ya le perdí el respeto a mí misma, porque yo he escuchado muchos comentarios, he leído en redes por jóvenes que ya van a cerrar, lo cual es mentira, ya lo aclaró el ministro de Salud, van a cerrar, pero que tampoco tiene la llave mágica para saber si no se va a cerrar. Eso depende del comportamiento y del esfuerzo que hagamos y colaboración cada uno de los salvadoreños, pero que están diciendo salgamos a beber antes que cierren. Es un completo irrespeto a la vida humana propia y de los familiares a los que están exponiendo. Conciencia se llama eso y empatía. Y en esto somos parte todos. No podemos esperar que papá Estado nos resuelva todos los problemas siempre. Así de sencillo. Bueno, el presidente de FECOATRAN, el empresario de microbuses, Catalino Miranda, ha reaccionado en torno a las disposiciones que se han hecho y particularmente en el tema de transporte colectivo. Ayer que conversaba con el ingeniero Castelar, él decía de que hacía referencia de muchas medidas de control que deben de hacerse. Y dice, en respuesta, el señor Catalino Miranda, dice, estoy por abrir una aplicación como Uber para algunas rutas para que los usuarios sepan a qué hora va a pasar una unidad del transporte colectivo y no hayan aglomeraciones. Entendería yo que en ese sentido va. Añade que el BMT debe de evitar poner en ridículo a las empresas que sí cumplen las medidas anti-COVID. Pero según entiendo son pocas o mínimas o contadas las que verdaderamente están cumpliendo con eso. Yo vi la parte esa del señor Catalino Miranda y pues vale la pena felicitarlo, ¿verdad? Porque si la aplicación va a funcionar muy bien y la gente la va a lograr utilizar, pues sería una gran medida, por supuesto. Claro. Miren, no quiero dejar de mencionar que cuando uno se pone a ver las noticias internacionales con respecto al COVID, uno se da cuenta que hay cepas nuevas que son altamente contagiosas
y que son mucho más virulentas, mucho más enfermizas que la que hemos tenido acá en el país. Por eso es que hay que cuidarnos más que antes. Claro. No sabemos si las cepas esas ya están acá, si habrá alguna aquí adentro, no lo sabemos. Bueno, por lo tanto, hay que protegernos. El tiempo nos dará la razón. Veremos si es cierto que esa conciencia a la que ustedes están apelando en realidad surte efecto o no. Claro. Entendamos de una vez, este país necesita un ordenamiento y si Claro. no está en la ley va a ser difícil. Pero bueno, demos el beneficio de la duda. Ojalá, ¿costa de qué va a ser ese beneficio? De acuerdo. Tania, muchísimas gracias por habernos acompañado y a Gracias. cuidarnos todos. A cuidarnos todos, por favor, a cuidarnos todos, porque cuidándonos nosotros, cuidamos a todas las demás personas. A todos nuestros alrededor. Julio, también gracias y espero que pronto esté mejor todo en tu familia. Adelante, señor ministro de Salud. Más fuerza, apriete más en este tema. Ok, don Ronald también. Igual, a cuidarnos todos. A cuidarnos todos, Ernesto, por supuesto. Y un saludo a Marvin Aguilar, que espero Sí, que el que esté próximo bien. viernes nos acompañe. Saludos Gracias. a Marvin, sí. Sí, saludos a Marvin. Esperamos pronto esté con nosotros. A cuidarnos todos. Con esto me voy a despedir porque es responsabilidad no solo del Estado a través de las medidas de que esto se contenga. Es responsabilidad de nosotros. Sí. Por favor, de verdad, cuidémonos. Evitemos aglomeraciones, usemos nuestra mascarilla, lavémonos las manos y por supuesto, si no hay que salir a un lugar sin necesidad prioritaria, no salga. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.